Arturo Saldívar y Norma Piña, dos rostros de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy se presentó una disputa, ¿no? Una disputa verbal, obviamente, entre Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y el anterior presidente, Arturo Saldívar. Todo esto por el tema de si los ministros son o no son elegidos democráticamente. Por supuesto que los seguidores de Norma Piña en Twitter y otras plataformas, pues festejaron los argumentos que dio la ministra para rebatir lo que había dicho Arturo Saldívar minutos antes en torno a que no eran elegidos de forma democrática. Y es que si uno se basa exclusivamente en lo que debería de ser, por supuesto que tiene toda la razón, Norma Piña. Por supuesto, nadie le puede revertir cuando dice si somos elegidos democráticamente, porque nos propone el presidente, ajá, y nos eligen los legisladores, que son representantes populares y que por lo mismo llegaron al poder democráticamente. Y de esa manera nosotros estamos accediendo democráticamente. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera el mundo perfecto. Pero lo que pasa muchas veces con todo lo que tiene que ver con el aspecto jurídico es que se olvidan del día a día y es que se olvidan que en este país las leyes no son para todos y el acceso a la justicia no es para todos. Y esa es una de las grandes pendientes y grandes deudas que tiene el Poder Judicial de nuestro país, que siempre, ajá, con excepción de esta administración, que siempre había estado sometido a los designios del poder presidencial. Por lo tanto, muchas veces, pues sí, efectivamente, ahí viene, ahí está en la letra, ¿no? Y por lo tanto, es correcto. Pero cuando ya lo hacemos en la práctica, ya lo trasladamos a la realidad, ya lo bajamos de esa grandilocuencia legal, la realidad es otra. A ver, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando nos dicen somos elegidos democráticamente, muchas veces son elegidos por intereses, por cuotas, apoyados con la finalidad que respalden los fines de grupos empresariales y políticos. ¿Qué tiene que ver eso de democrático? Ay, es que me eligieron los legisladores, pero los legisladores estaban igual. El poder legislativo de este país hace años que no representa a la sociedad. Por eso estamos como estamos, porque los representantes populares no lo son, porque los representantes populares se olvidaron que son representantes populares y se convirtieron en gestores de grandes empresas y se convirtieron en gestores de grandes intereses. Y si no, ¿por qué demonios la ley minera sigue beneficiando a personajes como Germán Larrea? Porque aunque se apruebe un avance importante en esta materia, sin serlo perfecto, pero se aprueba un avance, ahora resulta que ya hay legisladores que la van a echar para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué cuestiones que son importantes en una vía jurídica, pues resulta que la Suprema Corte, por cuestiones mínimas de una coma, la quiere echar para atrás? Porque representan intereses y nos quieren vender la misma verborrea, la misma narrativa de siempre. Es que así viene, estoy de acuerdo, pero vámonos a la realidad, señores, vámonos más allá de los libros, ¿no? Vámonos al día a día. Habrá gente que me diga, no, es que la única forma de que el mexicano y mexicana común tengan ese acceso a la justicia que dices, que tengan esa impartición de la justicia expedita, correcta, es aplicar lo que viene en el libro. De acuerdo, pero quienes están hoy en el Poder Legislativo, en muchos sentidos, y que han estado durante muchísimo tiempo, y lo mismo pasa en el Poder Judicial, no son producto de ese criterio, no son producto de esa intención, son producto de una forma perversa de elegir para mantener un control. Esa es la realidad. O van a negarme que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, de Vicente Fox Quesada, de Carlos Eneas de Gortari y de Ernesto Zedillo, la Suprema Corte bailó al son que le tocaba al presidente. Y lo mismo los legisladores en el caso de Zedillo, de Salinas. Con Fox ya fue diferente porque obviamente al cambiar el poder, no cambiaron los intereses. Lo mismo con Felipe Calderón. Pero aún así, cuando tenían que llevar a cabo cuestiones y decisiones que beneficiaran, ajá, a un sector de la población y lo protegieran, se unían todos. Ejemplo, señores de la Suprema Corte, la guardería ABC. Protegieron a los responsables de la guardería ABC. El FOAPROA.
protegieron a la gente beneficiada por el FOBAPROA, ahora Insabi, perdón, se me escapa ahorita el nombre. Ajá, en lo que acabó el FOBAPROA, pero a final de cuentas fue lo mismo un rescate bancario en beneficio de los grandes capitales, y ustedes del Poder Judicial lo ampararon, lo legitimaron, porque los que llegaron a proponerlo fueron los legisladores, que jamás pensaron en la población común. A eso se refiere Arturo Saldívar cuando dice no son elegidos democráticamente, no es la sociedad quien dice yo voto por él, yo voto por aquella. Y ese argumento que dan de que no es posible porque es un puesto que necesita expertise, pues lo mismo pasa con el legislativo, ¿eh? Se necesita expertise para legislar. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? Nadie está diciendo que yo me presente a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues si no soy un reverendo rábano en ese sentido, técnicamente hablando. Pero obviamente hay filtros. Habría filtros que permitieran a la gente saber quiénes son las personas más indicadas para poder votar por ellas. El punto es que no les gusta pensar en eso porque se pierden canonjías de los grupos que los pusieron ahí y porque muchas veces, desde esa grandilocuencia jurídica, se ignora al que está abajo. Así de sencillo. Se ignora al que está abajo porque no voltean a ver lo que piensa la mayoría del ciudadano común y corriente de la impartición de justicia a este país, de los ministros, de los jueces y de muchas personas que llegan a la primera magistratura, que llegan, perdón, al máximo tribunal del país, gracias a una élite y a una oligarquía que ha gobernado México durante mucho tiempo y que aun cuando hoy no estén en la silla del águila, continúan, por supuesto, con muchos, pero con muchos intereses metidos y continúan operando y generando y gestionando aspectos para que no haya cambio alguno. ¿O me equivoco? Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.